Levanta tus manos al cielo y dile al Señor: y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a reflejar a ti, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres digno de toda gloria y toda alabanza, Señor. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio de poder alabarte, adorarte, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad, Señor. Gracias porque tú eres digno de toda alabanza y toda gloria, Señor. Dios mío, en este momento queremos pedirte y rogarte, Señor, aprovechando este momento por tu palabra. Dios mío, Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Permite que hoy estemos atentos al mensaje, que nada nos distraiga. Señor, yo te pido que bendigas a cada una de las personas que hoy están aquí presentes, Dios mío. Solamente tú conoces los corazones, Señor, conoces su situación. Dios mío, Señor, háblale a su vida, háblale a su corazón, habla a nivel personal, Señor. Dios mío, te doy gracias. Gracias por este tiempo que nos permites disfrutar delante de tu presencia, Señor. Queremos exaltarte, Dios mío, bendecir tu nombre, darte toda la gloria a ti, al único digno y merecedor de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Aleluya. Dios es bueno. Me voy a poner un poquito aquí porque a veces siento que estoy muy lejos. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Quiero darle la bienvenida a todos los que hoy se encuentran aquí. Creo que Dios va a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta tarde. Espero que estemos atentos a lo que el Señor nos quiere hablar y nos quiere decir en el día de hoy. Cuando uno expone la palabra de Dios, está exponiendo la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. Es la misma voz de Dios. Yo soy simplemente un instrumento de Dios. Simplemente un instrumento de Dios que voy a traer una lectura a la cual a través de esta palabra el Señor va a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Por eso es importante estar atento a lo que se va a decir. Estar atento a lo que Dios hoy quiere hablar a mi vida. Porque hoy se va a exponer la palabra de Dios. Y eso quiere decir que hoy Dios va a hablar a nuestros corazones. Amén. Sin duda alguna, creo, hermano, y estoy seguro que aquella persona que ha tenido un encuentro con Cristo no puede seguir siendo igual. No puede seguir siendo el mismo. Todas las personas que a la luz de las Escrituras tuvieron un encuentro personal con Cristo, esas personas fueron cambiadas y fueron transformadas. Esas personas fueron un antes y un después de haber tenido ese encuentro con el Señor. Y si nosotros nos acercamos a las Escrituras, vemos que hay muchas personas que tuvieron momentos difíciles en su vida. Encontramos un hombre desesperado porque su hija está a punto de morir enferma, donde va en búsqueda de Jesús, ¿verdad? Y tiene ese encuentro con el Señor, pero después de tener ese encuentro con el Señor, resulta que llevándolo a su casa, a aquella niña le dan la noticia que muere. Y este hombre se preocupa como padre, su hija ha muerto, ¿y ahora qué voy a hacer? Jesús no llegó a tiempo, pero ¿sabes algo? Con el Señor tiene el control de todas las cosas. El Señor no se adelanta, Él no se atrasa, ¿verdad? Y el Señor vio la angustia de este padre al saber de que su hija había muerto, y cuando se acerca a él y lo ve angustiado, le dice: no temas, cree solamente. Y inmediatamente van a la casa y se encuentran allí a la niña. Efectivamente había muerto, pero el Señor hace esa obra milagrosa, ¿verdad? Y vuelve a la vida a esa criatura. También vemos un hecho donde hay una mujer desesperada que tiene una enfermedad durante tantos años, ha gastado todos sus bienes, todo el dinero que poseía, había visitado a todos los doctores de aquel momento y nadie podía hacer nada por esta mujer. Resulta que tenía un flujo de sangre. Nosotros podemos decir en este momento, bueno, eso se puede tratar, se puede hacer algo, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que en aquella época una mujer con un flujo de sangre era una mujer inmunda. No podía tener contacto con ninguna persona, incluso dentro de su propia casa, todo lo que tocaba lo hacía inmundo. Entonces esta mujer, ¿qué tenía que hacer? Tenía que estar aislada, tenía que estar separada de una vida normal. O sea, aparte de tener su enfermedad, esa enfermedad la llevaba a tener una vida aislada de sus seres queridos, de cualquier otra persona. Era una persona que estaba sufriendo mucho. Durante 12 años estaba sufriendo esta mujer.
¿Y qué fue lo que hizo? Se propuso en su corazón acercarse a Cristo porque sabía que el único que podía sanarla, que podía hacer algo en la vida de ella era el Señor Jesucristo. No le importó la cantidad de personas que estaban en ese lugar. El Señor Jesús nunca estaba solo, siempre había mucha gente a su alrededor. Pero sabes, mucha gente a su alrededor que no todos lograban obtener algo en especial. Esta mujer sí lo logró obtener. Y fue tener un cambio de estar en una situación de enfermedad a estar totalmente sana. ¿Y todo por qué? Porque se propuso en su corazón tocar el borde del manto de su maestro. Si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería sana. Tantas personas tocando a Jesús. ¿Por qué todos los demás enfermos no eran sanados cuando tocaban a Jesús? ¿Por qué no acontecía otro milagro cuando tocaban a Jesús? ¿Por qué solamente esa mujer? Porque esa mujer tocó con fe. Tocó diferente a cualquier otra persona que podía haber tocado a Jesús en ese momento. Y por eso es que el Señor Jesús dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo que alguien te ha tocado? Todo el mundo no para de tocarte, la gente quiere tocarte, quiere acercarse a ti. ¿Cómo tú dices que alguien te ha tocado? Alguien me ha tocado diferente a todos los demás, porque ese toque ha hecho que parte de mi gloria descendiera de mí. Y esta mujer fue la única que pudo llegar a hacer que la gloria de Dios descendiera de él, sin simplemente tocarlo. El Señor Jesús no abrió la boca. El Señor Jesús no dijo nada. Ella no le pidió nada al Señor. Pero ¿sabes algo? La fe de esta mujer hizo que en ese momento, al acercarse a Jesús, su enfermedad saliera de él. Vemos también un hombre que vivía durante muchos años entre sepulcros. Era un hombre que tenía atemorizado a toda la aldea y a todo el pueblo. Nadie se quería acercar a él. Dice que cuando le ponían esposas y cadena, las rompía como si nada. Se rasgaba su piel, se rasgaba y tenía grandes cortes y tenía atemorizado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no era cualquier persona. Dice que este hombre estaba poseído por demonios. Y no eran simplemente demonios. Dice que era una legión de demonios que tenía este hombre. ¿Saben ustedes qué es una legión? ¿Cuánto es una cantidad de legión? En aquel momento cuando se iban una legión de soldados, ¿cuánto representaba una legión de soldados? 6,000. 6,000 personas representaban un cuartel general de legiones de soldados. Y la Biblia dice que este hombre tenía una legión de demonios. 6,000 demonios dentro de él atormentándolo constantemente. Vivía entre sepulcros. La gente estaba atemorizada por lo que hacía este hombre. Nadie se acercaba a ese lugar. Dice que Jesús, cuando llegó a Gadara y se bajó del barco, este hombre salió corriendo precipitado hacia él y se postró delante de él. ¿Y quién habló? Los demonios. Se postraron delante del Señor. ¿Por qué nos atormentas? ¿Por qué vienes a este lugar? Y ellos sabían cuál era el destino de ellos. Y les dijo, no nos eches al abismo. Fíjate, los mismos demonios tenían miedo de ir al abismo. Yo todavía no entro en entendimiento cuando la gente es capaz de decir, me da igual ir al infierno. No son conscientes de lo que están diciendo, porque en la luz de las Escrituras nosotros vemos que incluso estos mismos demonios que ya están condenados, le decían a Jesús, no nos eches al abismo. Échanos allí a donde están aquellos animales, aquellos cerdos. Y Jesús dice que inmediatamente los expulsó y fueron metidos precipitadamente en el cerdo, y los cerdos salieron corriendo y se tiraron en el acantilado y murieron. Así fue como llegó Jesús a Gadara. Gadara es una de las ciudades que representa Decápolis, 10 ciudades. Un hombre que ya no podían hacer nada con él, resulta que en un encuentro con Cristo el Señor lo libera y saca de él 6,000 demonios inmediatamente y queda libre. Aquel hombre, al verse que está libre, que ya podía ejercer su dominio propio en sí mismo, quería seguir a Jesús. Y Jesús quería estar en la aldea, pero resulta que los dueños de aquellos animales se enfurecieron con Jesús. Fíjate, le dieron más importancia a los animales y a aquellos cerdos que a aquel hombre que había sido liberado. Pero es que asimismo, hoy por hoy está la sociedad. La sociedad le da exactamente igual la vida de un hombre. Le da más importancia a un coche, a una moto, a un animal, que incluso la vida de un hombre o de una persona. ¿Cuántas vidas se han tirado al contenedor de la basura? ¿Cuántas personas, niños que no han nacido, se han echado al contenedor de la basura? ¿Por qué? Porque les da igual la vida del hombre. Y no nos olvidemos que el único que es digno de quitar la vida es aquel que la da, solamente nuestro Dios.
Y estos hombres se enfurecieron. ¿Por qué? Porque estos animales se habían precipitado y se habían muerto y no querían a Jesús en su aldea. Pero no habían reconocido el poder de Jesús a liberar a aquel hombre que estaba endemoniado. Pero este hombre sí lo reconoció y le dijo a Jesús, déjame ir contigo. Jesús dijo, no, ve y muéstrate. ¿Y sabes qué le dijo? Ve a los tuyos, a tu familia. Una de las cosas que decía Jesús cuando tenía un encuentro con alguien siempre era, muéstrate a los tuyos. Ve a tu familia, para que tu familia vea a través de tu vida la gloria de Dios. Para que tu familia sea los primeros que sepan la existencia mía. Y el Señor los manda para que se muestre a su familia. ¿Te imaginas en ese momento tocando la puerta de aquellos seres queridos y que cuando abren la puerta están viendo nada más y nada menos que aquel hombre que vivía entre sepulcros, el endemoniado, y ahora en su sano juicio? ¿Cómo serían la pregunta? ¿Qué dirían? Lo abrazarían y dirían, ¿qué pasó? ¿Qué te cambió? ¿Qué hizo que seas diferente? ¿Qué fue lo que aconteció? Y aquel hombre, me imagino dando testimonio, tuve un encuentro con un hombre. Aquel hombre no era cualquier persona. Ese hombre cambió y me liberó y me restauró, me sanó y me dijo, ve y muéstrate a los tuyos y da testimonio quién ha hecho la obra maravillosa y gloriosa en la vida de él. Pero ¿sabes algo? Este hombre no solamente testificó a su familia, sino que su vida era un testimonio de que había tenido un encuentro con Cristo en toda la región de Gadara, incluso de Decápolis. Pasó de ser un endemoniado a ser un hijo de Dios y un predicador de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace esa conversión? ¿Quién hace esa convicción? Solamente el Señor. Él es el único que puede cambiar y puede transformar la vida. Por eso os he dicho, es imposible alguien que tenga un encuentro con Cristo y su vida siga igual. Es imposible, no es compatible. No es posible que alguien diga, yo conozco al Señor, yo conozco la Biblia, yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo, y su vida sigue siendo igual. No has tenido un encuentro con el Señor. Porque todos en la Biblia que nosotros vemos que han tenido un encuentro con Cristo, toda su vida ha sido un cambio radical, total. Porque eso es lo que hace el Señor cuando entra en nuestras vidas. Cambiar, transformar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Todo es cambiado por el Señor. Y si no tienes un encuentro con Cristo, tu vida sigue siendo la misma, sigue siendo igual. ¿Y qué ejemplo tenemos nosotros en la Biblia de alguien que haya tenido un encuentro con Cristo y su vida siguió siendo igual? Bueno, yo te voy a decir a un ejemplo, el joven rico. Llegó corriendo, se postró a la presencia del Señor, pero resulta que cuando el Señor le tocó lo más íntimo de él, no renunció a ello, sino que prefirió seguir a sus riquezas que seguir a Cristo y heredar la vida eterna. Es uno de los personajes que se acerca a Cristo y sale como volvió. Qué pena, qué tristeza el acercarse al Señor y salir como hemos llegado. Pero yo doy gracias a Dios de que yo sí he tenido ese encuentro con el Señor. Y he experimentado en mi vida lo que significa el cambio y la transformación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dios es bueno. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por venir. Bendiciones. Dios te bendiga. Y eso es algo hermoso que tenemos nosotros, el poder tener ese encuentro con el Señor. El poder experimentar ese encuentro con el Señor. No hay palabras, créanme. Yo no sé, yo espero que todos los que estén aquí hayan tenido un encuentro con el Señor. Tú quieres expresar ese encuentro a alguien y no hay palabras. No hay palabras, por mucho que quieras hablar, por mucho que quieras decir, por mucho que quieras expresarlo, no hay palabras. Lo único que puede expresar ese encuentro con Cristo es nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. De que la gente diga, mira lo que es y ahora mira lo que es. Mira lo que era y mira lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque se percibe a través de su fruto una persona que ha tenido un encuentro con Cristo. Y una de las cosas que nosotros nos habla de ese encuentro, de ese cambio que hay en nuestras vidas, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Fíjate lo que dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, ¿se lo sabéis de memoria? Ah, es que está ahí. Perdón, déjeme tomar un poquito de agua. Esta palabra es hermosa, ¿eh? Dice así,
De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? No voy a repetirlo porque escuché solo un poquito. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Gloria a Dios. Pues dice las Escrituras que de modo que si alguno está en Cristo, ¿sabes qué eres? Nueva criatura. ¿Sabes qué es una nueva criatura físicamente? ¿Qué es una nueva criatura? Ese que está allí, por ejemplo, en ese carrito, es una nueva criatura. Eso es una nueva criatura. Pero el Señor quiere expresar lo físico en lo espiritual. Para esta criatura que está en ese carrito, muchas cosas van a comenzar a ser nuevas. Todo va a ser nuevo para él o para ella. No es para él porque es azulito. Todo va a empezar a ser nuevo. Hay que enseñarle a caminar, a enseñarle a comer. Hay que enseñarle muchas cosas porque todo es nuevo. El Señor dice, todo aquel que tiene un encuentro con el Señor es una nueva criatura. Comenzamos desde cero. El Señor nos resetea, en pocas palabras. Ya está. El Señor no quiere saber tu pasado. El Señor lo primero que dice, mira, escúchame, no quiero saber nada de tu pasado. Yo ya te he perdonado. Tú has confesado tus pecados, me has aceptado a mí como tu Salvador. Ahora de aquí en adelante, todo va a ser especial. Todo va a comenzar a ser diferente. Señor, pero es que si yo te cuento lo que yo era, no quiero saber lo que eras. Señor, si te cuento lo que hice, no quiero saber lo que hiciste. Yo ya te perdoné. Ya lo has confesado, yo ya te he perdonado. Yo ya no me acuerdo más de tus pecados. No me acuerdo más de tu pasado. ¿Y ahora qué dice? Bueno, fíjate lo que dice. Somos una nueva criatura y las cosas viejas, ¿qué es? Pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender el llamado del Señor. De que cuando el Señor nos está llamando, que cuando el Señor nos hace ser una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Tu vida pasada es pasada. Era un hombre carnal bajo el yugo del pecado, esclavo al pecado, en la ignorancia. Pero ahora hemos conocido el camino, la verdad y la vida, y nos ha hecho libre por cuanto hemos conocido la verdad. Y por eso el Señor dice, de aquí en adelante eres una nueva criatura. Por eso es que cuando Nicodemo, uno de los mejores maestros de aquel momento, le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Nacer de nuevo. Porque así como vienes con tu conducta, con tu comportamiento, es difícil que entres al reino de Dios. Tú tienes que nacer de nuevo. Y nosotros todos tenemos que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos heredar el reino de Dios. Hay una palabra, una matemática, un problema, se lo voy a decir a ver si sois bueno. Dice que el que nace 2 veces, muere una vez. Pero el que nace una vez, muere 2 veces. Ahí te dejo para que pienses un poco. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario entender que debemos olvidar el pasado. Tienes que olvidarlo, porque si tú sigues arrastrando el pasado, estás arrastrando una mochila que te va a impedir descubrir las cosas nuevas que tiene el Señor para tu vida. Porque estás tan enfocado en el pasado que no te deja ver el futuro que tiene el Señor para ti. El Señor no le importa el pasado. ¿Sabe dónde está el pasado? El pasado ya no existe. ¿Sabe dónde está? Única y exclusivamente en tu mente. Ya está. Y con ello no vas a hacer nada. Y Pablo sabía que una de las cosas que tenías que hacer para seguir a la meta era olvidar el pasado. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque él sabía que si recordaba su pasado se iba a estar torturando. ¿Por qué se iba a estar torturando? Porque Pablo fue uno de los que estaba delante de Esteban, uno de los primeros mártires por servir a Cristo. Él estuvo allí cuando lo apedrearon. Él estuvo allí cuando él recibía cada una de esas piedras y cayó muerto delante de la presencia del Señor. Él estuvo allí. Pero ¿sabes? Él tuvo que olvidar el pasado. Sabía que esa actitud era en la ignorancia, en el poco conocimiento que él tenía, en el velo. Él estaba velado y no se daba cuenta de lo que hacía hasta que ese velo se le fue quitado. Esas escamas se le fueron quitadas y entendió y conoció y tuvo un encuentro con el Señor. ¿Creen ustedes que Pablo era el mismo cuando tuvo ese encuentro, cuando lo tumbó el Señor yendo a Damasco? ¿Verdad que hubo un antes y un después? El que conocía a Saulo de Tarso jamás diría que ese hombre se convertiría ahora a un predicador de Cristo. Era imposible que la gente creyera eso.
pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que el hombre dice es imposible que este hombre cambie, Dios puede transformar. Que esta mujer cambie, Dios puede cambiar y transformar la vida. Porque si lo hizo con el apóstol Pablo, ¿cuánto no más lo puede hacer con cualquier otra persona? Claro que lo puede hacer. Pero el apóstol Pablo decía, yo tengo que olvidar el pasado. Y nosotros también debemos olvidar el pasado. Porque dice que todo lo viejo es pasado. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. A que todo es nuevo. A que cuando uno conoce a Cristo comienza a experimentar cosas nuevas. Comienza a traer la lectura y uno dice, ay Señor, mira esto, qué bonito. Y empieza a descubrir algo hermoso en las Escrituras y cosas que ignorábamos, no sabíamos decisiones que tomar. Y gracias a la verdad, gracias a la sabiduría que nos da a la luz de la palabra, comenzamos a descubrir cosas nuevas. Y comenzamos a descubrir aquello que quizás el hombre por mucho tiempo ha dejado a un lado. El amor, por ejemplo. ¿Cuántos han descubierto el verdadero amor? Dice, yo estoy enamorado. No, yo no me refiero a ese amor. Me refiero a Dios. Dios es amor. El que no conoce a Dios no puede hablar de amor. Y el mundo presume de amar. No, es que nosotros amamos. Es que mientras hay amor, todo vale. Eso no es amor, eso es pecado. No confundas el pecado con el verdadero amor. El que no conoce a Dios no conoce el amor. Una persona que quiera hablar de amor tiene que hablar de Dios, porque Dios es amor. Y la palabra nos enseña cuál es el verdadero amor. Y el verdadero amor está dispuesto a dar todo sin recibir nada a cambio. Un amor incondicional. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo. Ahí está expresando que es un amor. Dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor lo llevó a dar, y no cualquier cosa, sino a su único hijo. Ahí vemos el amor tan grande que Dios derramó sobre la humanidad, sobre el mundo entero. Eso es verdaderamente el amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Ahí empezamos a experimentar cosas preciosas y hermosas que simplemente nada más se pueden experimentar en Cristo. Separado de Cristo no puedes experimentar todas estas experiencias tan hermosas. Y por eso aquí está diciendo que todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio ¿de quién? De Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense qué hermoso es esto. Dios nos ha reconciliado a nosotros con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es restaurar algo que se había roto, una relación que se había roto, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, estoy con mi hermano Domingo y en este momento yo hablo con él y nos enfadamos y ya está, él va por su lado y yo voy por mi lado. Pero llega alguien y dice, Anderson, mira, no debería ser así, las cosas, es un malentendido. ¿Qué está haciendo esta persona? Está reconciliando. ¿Qué está reconciliando? Esta relación que teníamos nosotros para que se vuelva a restaurar. El hombre se rompió la conexión con Dios por medio del pecado a raíz de Adán y Eva. Se rompió esa comunicación que tenía directa, ¿verdad? ¿Y qué fue el que restauró esa comunicación? ¿Quién fue el que reconcilió a Dios nuevamente con el hombre? Cristo. Cristo fue el que nos reconcilió. Pero después dice las Escrituras que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Y quién tiene ese ministerio? ¿Quién lo tiene? Nosotros. Todos nosotros tenemos ese ministerio. Hay gente que dice, yo quiero un ministerio. Yo quiero servir, Señor. No, ya tienes un ministerio. Tienes el ministerio de la reconciliación. Por medio de la palabra podemos llevar a otro a reconciliarse con Dios. Y eso es algo hermoso. Y eso es algo precioso que el Señor Jesucristo nos ha traído esa reconciliación con el Padre. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es llevar la palabra a otros para que también sean reconciliados con Dios. Esa responsabilidad la tenemos tú y yo. Porque no es simplemente decir, ay Señor, gracias, porque hemos sido reconciliados contigo, gracias porque me has acercado, gracias porque me has perdonado, gracias. No, está muy bonito todo eso. Pero ¿y qué pasa? ¿Nos quedamos con eso? ¿Nos conformamos con eso nada más?
No, no, el Señor nos está llamando que nosotros también tenemos que llevar ese ministerio, tenemos la responsabilidad de llevar esa palabra a otros para que otros también sean reconciliados con nuestro Dios. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando, perdón, ya lo leímos. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Sabes qué significa embajador? Representante. Cuando alguien manda a su país, se manda a alguien, dice, este es embajador de un país, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, China, Japón, lo que usted quiera, y uno manda a alguien, esa persona es un embajador, ¿sí o no? Porque está representando, no vino el presidente, no vino alguien, pero vino el embajador de ese país, y está aquí en representación de su país, y va a expresar ciertas cosas. Bueno, la Escritura nos está diciendo que tú y yo somos embajadores en el nombre de Cristo. Representamos al Señor aquí en la tierra. Esta es la responsabilidad que tenemos. Me acuerdo una vez que iba un hombre en un avión y conoció a una persona, este era un hombre creyente, y le pregunta a la señora, ¿verdad? Que la señora le pregunta a él, ¿pero usted quién es? ¿A qué se dedica? Y el Señor le dice, bueno, yo soy embajador. Oye, usted es un embajador. Ay, no sabía que estaba sentada al lado de un embajador. ¿Y qué representa? ¿En qué país? Yo soy un embajador de Cristo. Llevo la palabra de Cristo por todo el mundo. Y tú y yo somos un embajador de Cristo. Ahora, la pregunta que yo te hago, ¿estás representando a Cristo dignamente? ¿Realmente representamos a Cristo dignamente? Porque qué bonito llamarnos embajador. Suena muy, muy bonito, ¿verdad? Pero es una responsabilidad muy grande también. ¿Realmente represento a Cristo? ¿Realmente la gente se puede dar cuenta que representamos a Cristo? ¿Que somos hijos de Dios? Por nuestra forma de hablar, por nuestro comportamiento, ¿será que la gente se puede dar cuenta que somos embajadores de Cristo? Eso es importante saber y darnos cuenta nosotros, porque una vez que hemos tenido ese encuentro con Cristo, no solamente reconciliamos a las personas con el Señor, sino que también representamos a Cristo aquí en la tierra. Y pasamos a ser otras personas, que dice las Escrituras, que somos tú y yo. No sé cuántas personas que dicen, es que yo no sé qué es lo que soy en la vida. Yo no sé ni para dónde voy. Yo no sé ni lo que tengo que hacer. Yo no sé ni qué don tengo. Yo es que no sé. Hermano, deje de preguntar qué es y póngase a la brecha del Señor. Póngase a servir, póngase a trabajar, póngase a hacer algo. El Espíritu dice que pone el sentir, el querer como el hacer. ¿Sabe qué pasa? Que a veces sentimos el querer de hacer ciertas cosas, pero no lo hacemos. Y allí es donde viene el problema y no descubrimos cuál es el llamado que tenemos en nuestras vidas. Y una de las cosas que dice las Escrituras, aparte de que somos embajadores, ¿sabe qué también somos? Somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. He escuchado a la gente que dice, no, todos somos hijos de Dios. No, hermano, no todos somos hijos de Dios. Dice que a los que le recibieron y a los que creen en Él, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Solo aquellos que le recibieron. El que no quiere saber nada de Cristo, el que no quiere aceptar a Cristo, no es un hijo de Dios. Simplemente aquellos que le aceptaron. Y dice las Escrituras, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Porque un hijo va a heredar algo del Padre, ¿sí o no? Y nosotros vamos a heredar esa vida eterna en el Señor. Somos privilegiados al ser hijos de Dios. Ay de aquel que se meta con alguno de mis pequeñitos, dice el Señor. No hay mayor bendición de que saber que Dios, nuestro Padre, tiene cuidado de sus hijos. No solamente nos llama hijo, sino que dice también las Escrituras en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 5. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5. Estuvimos leyendo varios versículos del capítulo 5. Capítulo hermoso. Pero en el capítulo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué dice que somos también? La sal de la tierra. Y uno dice, bueno, Señor, sal de la tierra, es que no sé, ¿para qué me llamas sal de la tierra? No sé, dime, yo qué sé, otra cosa, pero sal. Imagínate, el Señor te dice, eres sal. Y sabes, la sal no es muy buena para el hombre. Tú te has metido un buche de sal en la boca, ¿a que la has escupido? Pero ¿cómo sazona la sal? ¿Cómo se usa muchas veces en los alimentos, verdad? Le da un sazón diferente. Es que cuando nosotros estudiamos lo que verdaderamente es la sal, entendemos por qué el Señor nos dijo que somos la sal de la tierra.
porque nosotros vamos a cambiar muchas veces el entorno. Ese entorno de angustia, de tristeza, de dolor, de vacío, lo cambiamos nosotros porque no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Y nosotros traemos esa palabra de esperanza, y nosotros traemos esa palabra de aliento, y nosotros contagiamos a los demás de la llenura del Señor. No los demás hacia mí. Yo no tengo que ser contagiado del mundo. Yo tengo que contagiar al mundo de lo que soy. Soy un hijo de Dios y soy la sal de la tierra. La sal era tan importante en aquellos momentos que incluso de allí viene la palabra salario, porque se les pagaba a la gente con sal, porque ahí no había nevera como ahora. Tenemos nevera, congelador, tenemos de todo para meter en la carne y conservar todas estas cosas. No, antiguamente no era así. Antiguamente con la sal era lo que hacían para conservar la carne, y se metía la carne y todo esto se llenaba de sal para que pudiera perseverar más tiempo. Fíjate lo que también hacía, la sal conservaba muchas cosas. La sal, una de las cosas también que hacía era que era medicinal. Para ciertas cosas se usaba la sal y hoy por hoy todavía se usa. Cuando tú entras al Mar Muerto, no sé cuántos han entrado en Israel al Mar Muerto. Bueno, tú tienes, yo no sé cuántos se comen las uñas. Pero tú sabes que el que se come las uñas a veces ya no tiene uña y empieza ya por la piel. Empieza a comerse los dedos. De esto le va a perder el dedo ya. Entonces ya va mordiendo por todos lados hasta que ya se devora. Bueno, los que se comen las uñas, cuando entran al Mar Muerto, se arrepienten de haberse comido las uñas. Porque allí la más mínima herida, si tienes una picadura, un roce o lo que sea, tú comienzas a sentir que aquello te arde. Dices, ¿por qué me arden los dedos? Hombre, porque te las has estado comiendo. ¿Y por qué me arde aquí? Porque tenías una cicatriz. Y toda la cicatriz que pueda tener tu cuerpo comienza a picarte cuando entras al Mar Muerto. Porque la sal está haciendo el efecto y comienza a cicatrizar esa parte de la que tienes, de esa herida. Y cuando sales del Mar Muerto, al día siguiente tú ves que esa parte ya está prácticamente seca, que se ha cicatrizado y se ha sanado. Y es increíble lo que hace. Por eso es que ya empiezan a vender muchas cosas, ¿verdad? Cremas y no sé cuánto para ese tipo de cicatrices o lo que sea. Pero la sal también se usaba para la medicina. Y era algo importantísimo la sal. Entonces cuando tú empiezas a estudiar la importancia y el valor que tenía la sal en todo eso, el Señor no nos está llamando nada más sal y ya está. No, no. Es que somos importantes para el Señor. Somos importantes en este mundo porque está diciendo son la sal de la tierra. Tenemos algo importante que ejercer en este mundo. Y nosotros estamos cumpliendo la función como lo ha dicho el Señor. Después dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando tú vas a Israel y estás en Galilea y estás montado en un barco y comienzas a navegar hacia adentro, hay una parte que tú pones tu mirada en un monte y se ve una ciudad en la parte de arriba, que muchas veces dice que Jesús, observando esa ciudad, dio a entender eso. Una ciudad sentada sobre una montaña no se puede esconder, porque en cualquier parte que te muevas allí en Galilea vas a ver esa ciudad en la montaña. El Señor está diciendo, vosotros sois la luz del mundo y son como esa ciudad sobre una montaña. Por mucho que te quieras esconder, no vas a poder. La gente se va a dar cuenta que eres un hijo de Dios. La gente se va a dar cuenta que eres diferente por tu forma de hablar, por tu comportamiento, por tu actitud. Va a demostrar que eres una persona diferente. Y no puedes pasar desapercibido en este mundo. No puedes darle la espalda como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque Dios te ha escogido y hay un propósito en tu vida. Eres luz en medio de las tinieblas, en medio del pecado, de lo que está pasando en este mundo. Tú eres esa luz que va a brillar. No la apagues, no la escondas, al contrario, tiene que brillar como nunca antes. Sí, pero es que ¿cómo hago? Es que si hablo me van a rechazar. Da igual que te rechacen. Estamos llamados para agradar a Dios, no a los hombres. Si tú te estás esforzando por agradar a los hombres, vas a tener un problema con Dios. Porque vas a dejar de hablar de Él. Vas a dejar de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, a nosotros no nos importa lo que pueda decir el hombre. Yo cuando predico y expongo la palabra, yo no me pongo, Señor, no voy a decir esto para que los hermanos no se ofendan. Créanme que no. Si Dios me pone en mi corazón a hablar algo que está aquí escrito, aunque duela, yo lo digo. Porque yo no estoy aquí para agradarte a ti. Yo estoy aquí para obedecer a Dios. Y si Dios me pone en mi corazón decirte una palabra y no te gusta, enfádate con Dios, conmigo no. Porque es la palabra. Yo no te estoy dando aquí un consejo, ni te estoy dando una experiencia mía personal. Yo te estoy hablando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es dulce como la miel.
pero también es un martillo que golpea. Pero sea una o sea otra, va a ser de edificación para su iglesia. Y tenemos que estar dispuestos a recibir la palabra de Dios. Y el Señor nos está diciendo que aparte de que somos una nueva criatura, que somos embajadores en Cristo, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. ¿Te parece poco todo lo que nos está llamando el Señor? ¿Y por qué a veces pasa por tu pensamiento, Señor, no sé, me siento tan insignificante, siento que no sé qué hacer ni quién soy? Cuando la Biblia dice todas estas hermosas palabras para nosotros, cuando el Señor nos ha escogido a nosotros con un propósito, ¿por qué no lo ponemos en práctica? ¿Por qué no seguimos perseverando y avanzando en las cosas del Señor? ¿La gente sabe que eres cristiano ahí donde trabajas? No, llevo 5 años y no se han dado cuenta que soy cristiano. Hay un problema. Hay un problema si la gente no nota que eres cristiano. Hay un problema si tus vecinos no saben que eres cristiano. Hay un problema si la gente que está a tu alrededor no sabe que eres cristiano. Hay un problema. Porque se tienen que dar cuenta. La gente tiene que darse cuenta de cómo eres, de tu forma de ser, de tu forma de hablar. Lo tiene que notar. Y aun incluso cuando no hables, tu forma de actuar en tu trabajo, eres puntual, eres una persona recta, eres una persona justa. ¿Por qué? Porque eso me lo ha pedido a mí mi Dios. No lo hago por el hombre. Yo no estoy aquí con puntualidad y hago mis cosas bien. ¿Por qué? Para que mi jefe se agrade. No, porque lo hago para Dios. Dice, todas las cosas que haga, en palabra, en comportamiento, pensamiento, hace todo para el Señor. Y todo lo que yo hago en mi trabajo lo hago para Dios. Pero es que todo lo que hago en mi familia también lo hago para mi Dios. Y todo lo que hay a mi alrededor lo hago para Dios. Y cuando hacemos las cosas para el Señor, lo hacemos con excelencia. Lo hacemos lo mejor posible, porque es para mi Dios. Y ahí cambiamos la diferencia con el hombre. Porque el hombre no entiende por qué te comportas como te comportas, hablas como hablas y actúas como actúas. Y el conocimiento que podamos adquirir nosotros a la luz de la Biblia no es para estar señalando o condenando a nadie. No, es que yo tengo conocimiento bíblico y con este conocimiento que tengo la posibilidad de condenar y de justificar a cierta gente que no tenga el conocimiento. Eso es arrogancia, eso es altivez. Compartía el jueves pasado sobre las cosas que dice Proverbio, las 6, 7 cosas que dice que Dios aborrece. Y dice que aborrece el ojo altivo, aquel que ve por encima del hombro, aquel que menosprecia a los demás. Señor Jesús, una de las cosas que nos enseñó es servir a los demás, es dar nuestra vida por causa de los demás. Aquí no se trata de estar machacando o exponiendo si tengo más conocimiento, no, créanme, ese no es el llamado que tú y yo tenemos. El llamado que tú y yo tenemos es ayudar al débil, a levantar al otro, a que el otro pueda crecer, perseverar y seguir adelante, no que yo sea una piedra de tropiezo para los demás. Eso es lo que somos llamados. Y una luz tiene que brillar. Tú tienes que brillar donde quiera que te encuentres. Es que si yo digo que soy cristiano, pierdo el trabajo. ¿Y cuál es el problema? ¿Quieres que te diga lo que dice la Biblia si pierdes algo por causa del nombre del Señor? Dice que el Señor te recompensará 100 veces más aquí en la tierra. Pues si pierdes el trabajo, bueno, yo vendría corriendo alegre, dándole la gloria a Dios, esperando la recompensa que el Señor tiene para mí. No vivas con miedo, no vivas escondido, no sientas temor de orar, de leer las Escrituras, de decir que eres cristiano, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Mira, estamos leyendo en Corintios, en 2 de Corintios, sí, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 13, mira lo que dice, porque si estamos locos es para Dios. Claro que te van a llamar loco. ¿Cuántas veces me han llamado a mí loco? Pues es la locura más grande, preciosa y maravillosa que tengo. Estar loco por Cristo, eso es lo más hermoso. Es lo más hermoso que podemos experimentar. Si te dicen que estás loco, pues gloria a Dios, porque te están llamando cristiano. Si te dicen que te han lavado el cerebro, gloria a Dios, porque se han dado cuenta que eres cristiano. Debería de alegrarte todo ese tipo de actitudes o cosas que puedan decir de ti, porque no es un insulto. Para mí no es un insulto que me digan que estoy loco por Cristo. Para mí es un piropo. Ahora me dice, mano, loco. Pero es la locura más hermosa, ¿verdad? El mundo no entiende por qué nos reunimos hoy aquí. La gente no sabe, tus familiares que no conocen a Dios, no saben por qué hoy tú has decidido venir hoy aquí. Te dicen, pero con este frío, ¿y tú vas a salir y te vas a reunir con quién? ¿A escuchar qué? Ay, no, por favor, tú estás loco. Pero lo que están dejando de ellos de experimentar es algo hermoso que tú y yo sí lo sabemos y lo estamos disfrutando.
Y es escuchar su palabra, es ese alimento que nos nutre y que nos ayuda a perseverar y a seguir avanzando y a seguir adelante y a alcanzar esas bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Y el Señor dice, sois hijos de Dios, sois la sal de la tierra, son la luz del mundo. Primera de Pedro capítulo 2. ¿Tienen? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿De quién está hablando? De Cristo. Mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. ¿Qué nos está diciendo las Escrituras que somos? Piedras vivas, no una roca fría, no, piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué dice? Que somos piedras vivas y que somos edificados unos a otros. En estos días tuvimos la gran bendición de tener a parte de la familia en Tenerife. Y se acuerdan que nosotros fuimos a tomar un café en la laguna. ¿Se acuerdan esas palabras que tuvimos allí? Que mientras estábamos tomando el café allí en la laguna, en una mesa. Bueno, la laguna no se imaginen un lago. No, porque digo la laguna y dice, bueno, eso será un lago. No, la laguna es como un pueblo, ¿ok? Y había pues como una especie de restaurante y ahí nos tomamos un café, pero ese restaurante por dentro estaba edificado con rocas. Entonces yo les decía a los hermanos que cuando dice la Biblia que la iglesia será edificada o que nosotros somos esa roca viva que va a ser edificada, está hablando de estas rocas y le mostraba la roca. Porque es muy fácil edificar con rocas todas cuadradas, ¿sí o no? Yo agarro un ladrillo y un ladrillo para edificar no tengo que sacar aquí ni romper ni nada, sino voy poniendo uno con otro, como tienen el mismo tamaño, es rápido edificar. Pero cuando tú agarras una roca que tiene muchos poros y tiene tú tienes que buscarle la forma. Y cuando la pones y vas a poner la otra, tú tienes que ver cuál es la que encaja. Y tienes que buscar la forma y a veces tienes que darle golpe y quitarla para que vuelva a poner la roca. Bueno, el Señor dice que tú eres una roca y yo soy una roca y todos vamos a ser edificados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aguantarnos, que cada roca tiene su forma. Tú tienes la tuya y yo tengo la mía. Y esto a veces va a chocar y a veces no va a ser fácil. Y por eso el Señor, no, yo os voy a edificar. Ay, gloria a Dios, Señor. Sí, pero esa edificación no va a ser fácil. Y a lo mejor el Señor a mí me va a tener que tallar y dar algunos golpecitos para encajar en la iglesia, para encajar en ese cuerpo de Cristo. Yo tengo que ser tallado y tratado por el Señor, pero tú también tienes tus cositas que el Señor también va a empezar a tallar y a dar golpecitos. ¿Para qué? Para que esa roca viva, junto con otra roca viva, sea edificada y entonces podamos levantar ese sacrificio, adorar y servir al Señor juntos. Y podamos compenetrar, ¿verdad? Y ser esa iglesia que el Señor viene a buscar sin manchas y sin arrugas. Pero ahí es donde el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿te vas a dejar tratar por Dios? ¿Sí? ¿Te vas a dejar tallar ahí para que pueda encajar donde tiene que encajar? Bueno, gloria a Dios, eso es importante. Entonces nos dice que somos roca y también nos dice que aparte de que somos rocas vivas, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, fíjate más, qué más piropo nos dice la Biblia, ¿eh? Esto es tremendo lo que el Señor nos dice con respecto a nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado a nosotros. Qué bonito saber que somos todas estas cosas en el Señor. No eres cualquier persona, ¿sabes? El mundo puede decir lo que quiera de ti, pero tú tienes que saber y tienes que tener tu identidad clara de qué es lo que eres en el Señor. El mundo no va a determinar la identidad tuya. El mundo no te va a decir, mira, tú eres un futbolista, tú eres un jugador de baloncesto. No, tú eres un arquitecto, tú eres un político, tú eres un fontanero, tú eres un esto. El que determina lo que tú eres realmente es Dios. Él es el que determina quién es.
Y tú eres un hijo de Dios. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Tú eres esa piedra viva en el Señor. Tú eres embajador de Cristo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjate todas las cosas que el Señor nos está diciendo, lo que somos en Él. No somos cualquier persona. Somos santo. ¿Y sabes qué significa la palabra santo? Separado, escogido. ¿Para qué? Para un propósito. No es simplemente separado y ya está. Bueno, estas personas son santas y ya está. No, no, no. Separados, escogidos, pero también tienen un propósito que se va a cumplir en ellos, que nosotros tenemos que poner en práctica en el Señor. Porque uno dice, Señor, soy salvo, gloria a Dios, aceptado a Cristo y soy salvo. ¿Cuántos son salvos? Muy bien. Y la pregunta es, si somos salvos, ¿por qué no estamos ya con Cristo? ¿Por qué seguimos aquí en la tierra? ¿Por qué sigo yo aquí? ¿Por qué ya no estoy con el Señor? Bueno, porque hay un propósito. Porque el Señor te quiere usar. Porque el Señor quiere que se cumpla algo en tu vida. Y nosotros tenemos que dejarnos usar en esa área del Señor. Y decir, Señor, heme aquí. Ya no quiero perder el tiempo. Ya está, ya basta, Señor. Se está yendo el tiempo, ya se está yendo la vida. Ya viene el Señor por su iglesia. Y la pregunta es, ¿qué has hecho para el reino de Dios? ¿Cuántas almas ha ganado para Cristo? ¿Cuál es el objetivo y el propósito que te has establecido espiritualmente? No a nivel personal, no quiero tus propósitos y tus metas a nivel personal, ni me las cuentes. Yo quiero que me cuentes qué te has propuesto espiritualmente. ¿Leer la Biblia entera? ¿Orar más? ¿Cada día más? ¿Ganar un alma? ¿Predicar el evangelio a otras personas que el Señor ha puesto a tu alrededor? ¿Hospedar a aquel necesitado? ¿Darle comida al hambriento y al sediento? ¿Cuáles son las cosas que te ha propuesto este año? Estamos comenzando el año y ¿sabes algo? Cuando abras los ojos y los cierres, te darás cuenta que ya estás nuevamente en diciembre. Y se ha ido el año. Se va la vida, ¿sabes? Y nosotros somos peregrinos en este mundo. No te enfoques tanto, no pienses que vas a vivir eternamente. Que tus objetivos no sea una casa, no sea un coche, no sea un móvil, no sea unos tenis, no sea una moto, que no sean cosas superficiales, que tu objetivo siempre esté puesto en las cosas del cielo, que tengas tesoro en el cielo, no en la tierra. Nuestra vida es de paso aquí en la tierra. Y ese tiempo de paso que vamos a estar aquí en la tierra, la pregunta es, ¿quiero hacer la voluntad del Señor? ¿Acepto el llamado que el Señor está haciendo a mi vida? ¿Verdaderamente quiero hacer lo que Él me está pidiendo? Porque todas estas palabras son muy bonitas, pero cada una de estas palabras está llevando una responsabilidad en nosotros. El ser la luz del mundo requiere que hables del Señor, que no pases desapercibido. El ser la sal de la tierra requiere también que nosotros tengamos que hacer la obra del Señor en otras personas, de llevar esa palabra del Señor. Cada una de estas cosas requiere una responsabilidad en nosotros que tiene que cumplirse. La pregunta, ¿vamos en serio con el Señor? ¿Vamos a permitir que el Señor obre en nuestras vidas? Porque entonces no hemos tenido un encuentro con Él. Entonces no hemos entendido nada. ¿Sabes? A veces pensamos que los años todavía tenemos por delante. Dice, bueno, tengo 60 años, todavía me quedan 30 años más. ¿Quién nos dice a nosotros si saliendo de aquí hoy alguien pierde el control en un vehículo y nos lleva por delante y este momento es el último día? ¿Quién te dice eso? ¿Quién te dice que hoy quizás va a ser el último día? Ay, Anderson, no digas eso, por favor. No me he casado. Bueno, lo siento. Mira, yo lo siento. Si no te has casado, eso no es problema mío. Habla con Dios. Yo, gracias a Dios, ya estoy casado con 3 hijos y una familia hermosa. Pero, ¿sabes? Vive tu vida como si fuera el último. Porque entonces vas a saber valorar todas las cosas. No pienses que tu vida todavía le queda mucha vida. No, la vida la determina Dios. Sí, Señor, pero yo hoy no me voy a morir. Ya. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. ¿Hay alguien aquí que le tiene miedo a la muerte? No me digas nada. Si supieras que la muerte será tu mayor victoria, si tú supieras eso, si tú supieras que la muerte es la meta, es el objetivo,
Es lo que queremos alcanzar tú y yo, si supieras eso. Hablaba con mis hermanos y les decía que el apóstol Pablo cuando hablaba, cuando tuvo esa experiencia tan hermosa de ir al cielo, ¿se acuerdan? Él vivió algo tan hermoso, él vio un paraíso, él vio algo tan especial, que cuando volvió a la tierra, el Señor le dijo, mira, vuelve a la tierra, deja de estar por ahí. Y cuando volvió, él hacía casi que todo lo posible por estar en la presencia de Dios. No le tenía miedo a la muerte, él quería servir a Dios. Quería predicar el evangelio, no le daba vergüenza, no le daba miedo, daba igual, quería predicar. Si a ti el Señor te mostrara en este momento el paraíso, si te mostrara que en ese lugar ya no hay más dolor, no hay más llanto, no hay más sufrimiento, y si tuvieras toda la grandeza y todo lo hermoso, te aseguro que cuando vuelves a la tierra, tú dices, Señor, qué calvario. ¿Para dónde? ¿Para la tierra a sufrir otra vez? Y muchos quieren estar aferrados a la vida, están tan aferrados aquí a este mundo. Señor, si hoy me quieres llevar, gloria a Dios. ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Me habló una vez un hermano. Yo tengo miedo a la muerte porque, ¿sabes algo? ¿Y mis hijos? Mi esposa, ¿qué va a pasar con ellos si yo soy el que trabajo y ayudo a la familia? ¿Qué va a pasar con ellos? Y yo le dije, tienes un problema grave, ¿sabes? Porque tú piensas que eres el sustento de tu familia y tú no lo eres. El sustento de tu familia es Dios. Y aunque tú no estés en esa familia, Dios va a sustentar la vida de ellos. Porque no somos nosotros, es Dios. Y Dios tendrá cuidado de eso. Y cuando nosotros entra en nuestra cabecita todas estas cosas, no vivimos con miedo, ni con temor. Ay, que si yo no estoy en mi familia, ¿qué va a pasar en mi familia? ¿Tú crees que eres la persona que Dios te ha puesto para que toda la familia se entregue al Señor? ¿Sí crees eso? Dios toca el corazón, ¿estés tú o no estés tú? Créeme, físicamente Dios no te necesita. Lo que sí puedes hacer es orar. La oración hace mucho, pero la vida a nivel personal, el Señor se va a glorificar y va a hacer la obra maravillosa, porque el Señor tiene un plan perfecto. Y sabes, tú y yo que somos en Cristo, que estamos en Cristo, que somos una nueva criatura, podemos leer este texto que es una promesa hermosa. Le voy a pedir a mi hermano que si puede pasar aquí, el hermano Humberto. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, un versículo que son versículos que todos sé que se lo saben de memoria. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Habrá alguien que te acuse? ¿Habrá alguien que te señale? ¿Habrá alguien que tenga la valentía de acusarte de algo? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Algo de esto podrá separarte del amor de Cristo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Somos qué? Muertos, dice la palabra, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja al matadero. Ese es nuestro destino. Como oveja al matadero. Y uno dice, Señor, ¿por qué? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, escúchame, y quiero que tú también estés seguro de esto. No tengas duda. Aquí no se acepta incredulidad ni duda. Así como el apóstol escribió esto, estoy seguro, tú y yo también estamos seguros, porque esa promesa es para nosotros. Yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios.
No tenemos que vivir con miedo ni con angustia. No podemos vivir así, sino al contrario. Tenemos que vivir alegres, gozosos, contentos, porque no estamos solos, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, está con nosotros. Y no tengo por qué vivir atemorizado. Él entró a mi vida, Él entró a mi corazón, dice que ahora mora en mí. Y aquel Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, dice que también está con nosotros. No estamos huérfanos. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y no tengo por qué andar dando pena. Yo no tengo que andar dando pena a nadie, ¿sabes? Porque una persona que dice que sigue a Cristo y da pena, ¿a quién representa? Dime. ¿Puedes llamarte embajador representando con esa conducta? ¿Quién va a querer conocer a Cristo con un comportamiento así? ¿Este es tu Cristo y mira cómo te tiene? ¿Presumes de Dios y andas así con esa vida miserable? Nadie añora esa vida. Pero cuando alguien ve a una vida que en medio de las pruebas y de la tribulación y de la circunstancia no hace otra cosa que levantar las manos y darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces eso sí atrae. ¿De dónde salen tus fuerzas? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene ese gozo? ¿De dónde viene esa paz que en medio de la tribulación, de la tormenta y de la preocupación vives tranquilo? ¿Cómo sale eso? Yo quiero eso. Yo quiero anhelar eso que tú tienes. Yo quiero desear eso que tú tienes. Yo vivo atormentado, vivo solo. Yo solamente quiero anhelar lo que tú tienes. ¿Cómo hago? Entonces yo le diré, sigue a Cristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Separado de Él no vas a hallar nada. Yo os daré paz, y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Yo os daré una paz que no la da el mundo. Mi paz es diferente, mi paz os doy, mi paz os dejo, y es una paz que viene de Dios. Y tú y yo tenemos esa paz y esa tranquilidad. El mundo está en caos, está patas arriba y mira todas las desgracias, se levanta nación contra nación, hay guerras, conflictos, problemas, cada vez se aumenta más la crisis, todo va aumentando, todo es un caos por donde lo quieras ver, pero ¿sabes algo? Nosotros estamos tranquilos, porque estamos bajo el amparo y bajo el cuidado de nuestro Dios. Que así como estaban en Egipto, que vinieron todas las plagas, pero no le afectó al pueblo de Dios, así estamos viviendo nosotros en estos momentos. Aunque venga y acontezca lo que tenga que venir, nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Y no viviré atemorizado. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque, Señor, desde que tuvimos ese encuentro contigo, nuestra vida ha cambiado, Señor.